Hola amigos, de nuevo bienvenidos a mi canal. Los invito para que se suscriban, para que cuando suba un nuevo video les llegue la notificación. Le den like si les gusta, si saben de una persona en la que puede ser bendecida con este mensaje. También te pido que lo compartas. Y nada, vamos a empezar hoy con un tema que es también muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con el Señor, y que pocos sabemos que padecemos de esto, pero, pero hoy vamos a dejar que sea el Señor hablando a nuestras vidas, que sea el Señor instruyéndonos a cada uno de nosotros para que nuestro corazón sea transformado por su palabra. El orden en que voy a mencionar hoy los tipos de orgullo no define cuál sea el más importante o el menos importante. El orgullo en sí lleva ya castigo, así que el orgullo en todo su contenido, en todas sus expresiones, es pecado delante de Dios. Y este es el propósito con este video. Esto es lo que el Señor quiere hablar hoy a nuestros corazones, para que nuestros corazones sean transformados por lo que dice su palabra. Así que empecemos. Vamos a leer la definición de orgullo. Dice, es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por lo cual la persona se cree superior a los demás. Esto nos da un aire de superioridad. Y, este tipo de orgullo encasilla muchas características o muchos tipos de personas, pero hoy quiero enfocarme solo en dos puntos importantes que caracterizan a una persona orgullosa y que muchas veces nosotros no notamos que ese tipo de orgullo está en nosotros. Y uno de ellos es que hay personas que quieren que Dios les hable, siempre están pidiendo que Dios les hable y de repente viene una persona que ellos consideran más pequeña que ellos, ya sea en conocimiento, en sabiduría, en tiempo, en experiencia. También esto se da en el cristianismo. Cuando para algunas personas es importante o es de valor en ellos el tiempo que llevan en el cristianismo, entonces, por ende, por el valor que le dan a este tiempo, estas personas asumen que las personas que llevan menos tiempo que ellas no tienen ningún derecho de hablarte de parte de Dios. Y eso es un tipo de orgullo, porque vemos cómo Dios usó hasta un asna para hablarle al profeta y vemos cómo Dios habló a través de una zarza. Así que Dios no tiene ese molde que nosotros tenemos. Dios no tiene esas limitaciones que nosotros tenemos. Cuando Dios habla, habla como Él quiere y a través de quien Él quiere. Y esto es un tipo de orgullo que hay en nosotros. Entonces, hay personas que si Dios no les habla a través de alguien que es más grande que ellos, está por encima de ellos, es superior a ellos, entonces consideran que no es Dios el que está hablando. Inclusive hace poco hablaba con alguien, me comentaba de esto, que los líderes de la iglesia, si una profecía o una palabra de Dios no venía de alguien en un rango más alto que el que ellos tenían, entonces definitivamente Dios no estaba hablando por esa persona. Otra de las cosas que escuché también es que cuando a alguien también que ellos consideran de menor estatura que ellos en cuanto a conocimiento, si venía a sus superiores y les decía que Dios les había dado una visión, decía que si no se la había dado primero al pastor, entonces no era visión de Dios. Entonces vemos cómo el orgullo hace que haya división en la misma iglesia del Señor y hace que venga a la iglesia esa doctrina de los nicolaitas que tanto Dios aborrece, porque ya debemos, dice la palabra, que debemos tenernos
a nosotros mismos, a cada uno de nuestros hermanos, tenerlos en más alto concepto de nosotros mismos. Nunca debemos considerarnos superiores ni por conocimiento, ni por sabiduría, y mucho menos porque Dios nos use. Si eres una persona que Dios te usa mucho y piensas que es por algún mérito tuyo, eso no es así. Nada podemos hacer. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Otro tipo de personas que son orgullosas y que que no saben que son orgullosas, que no tienen este tipo de orgullo, que se sienten superior a las personas, pero que lo tienen, es las personas que no quieren ir a la iglesia cuando predica la persona que a esa persona no le gusta cómo predica. Lo repito, la persona que deja de ir a la iglesia porque ese día predica, la persona que a esta persona que no quiere ir no le gusta cómo predica, entonces definitivamente ese día lo desechan y no va a la iglesia. Cuando nosotros estamos viendo predicaciones en las redes sociales, ahorita más en este tiempo, que es una de nuestras necesidades, tenemos esa opción porque hay predicadores muy buenos, hay hombres de Dios, hay personas de Dios a través de los cuales Dios nos habla, a través de los cuales Dios trae un crecimiento a nuestras vidas por medio de la palabra que da a través de esas personas. Y por medio de las redes sociales tenemos esta opción. Si tú ves un predicador y de alguna manera no te gusta la forma en cómo habla, no te gusta la forma en cómo expone la palabra de Dios, tú tienes la opción de cambiar a otro que la diga de la forma como tú quieres que la diga, porque somos tan susceptibles y somos tan niños en ese sentido que no hemos podido aprender que la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios es una, no importa a través de quién venga. Entonces esa es una forma en que el orgullo se manifiesta en nosotros sin que nosotros lo notemos. Y es algo muy sutil y muy peligroso que puede destruir no solo tu vida, sino que puede destruir silenciosamente la iglesia, porque eso va causando una división. Eso va causando una división entre tu corazón y la persona a la cual está predicando. Y eso se va haciendo una raíz en tu corazón, una raíz dentro de ti, al punto de que cuando llegas a compartirlo con alguien de tu misma iglesia, esa persona va a empezar a decir, sí, oye, tienes razón, a mí tampoco me gusta, mejor ese día no voy. Cuidemos mucho nuestro corazón de no hacer esto, ya que la persona que se para enfrente a compartir la palabra de Dios es una persona que está decidiendo honrar a Dios con su obediencia. Es una persona que está rindiendo su vida a Dios con su obediencia, dando el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Ahora, todos somos seres humanos y Dios quiere que todos seamos unánimes, mas no tenemos que ser uniformes. No porque todos tenemos una misma fe, una misma creencia y todos estamos cimentados en la palabra de Dios y todos tenemos una misma esperanza. Eso nos hace unánimes, pero no tenemos que ser uniformes. Es decir, yo no tengo que cuadrar mi forma de hablar y mi forma de exponer de acuerdo al gusto de las personas, porque entonces tendríamos que cambiar todos los días, porque así como a ti no te gusta cómo habla una persona, como a ti no te puede gustar cómo hablo yo, a otras personas sí les puede gustar. Entonces, yo no puedo estar haciendo mi mensaje, el mensaje que Dios ha puesto en mí, suavizándolo para las personas que les gusta que le hable suave o haciéndolo fuerte para las personas que les gusta fuerte. El mensaje se da como Dios lo ha puesto. Ahora, si definitivamente sientes que lo que está diciendo la persona va contrario a lo que dice la palabra de Dios, también tú tienes un deber. Y también es parte de tu orgullo el quedarte en silencio. ¿Por qué? Porque si está contradiciendo totalmente lo que dice la palabra, tu deber es ir y corregirlo, porque para eso estamos. Y eso hacen las personas espirituales según la palabra de Dios. Ir, hablar con tu hermano, decirle lo que está aconteciendo, lo que está pasando,
y corregirnos entre nosotros mismos. Pero ese es un gran problema que está ocurriendo ahorita en la iglesia, y es necesario que empiece a exponerse este tipo de temas para que nuestro corazón sea expuesto a la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros entendamos que el orgullo no se resume en una palabra, el orgullo no se resume solo en creerme superior a los demás. El orgullo se acomoda en nosotros en otras expresiones, en otras formas que nosotros no identificamos, y es necesario identificarlas. Y esta es una de ellas. Entonces, una forma en que yo honro a esa persona de Dios que está decidiendo honrar a Dios y pararse al frente a obedecer, la forma de nosotros honrarlo es escucharlo, es respetarlo. Cuando tú estás en las redes sociales y estás escuchando a la persona predicar, sencillo, no te gustó, cambias de canal y te vas. Yo no me voy a enterar, no me voy a lastimar. Pero si tú estás en una iglesia y estás sentado, la persona no te gustó, te paras y te vas, o simplemente esos días que la persona predica no vas, eso no es honrar a la persona, eso es ofensivo. Y debemos tener en cuenta que somos un solo cuerpo y debemos respetarnos, debemos honrarnos los unos a los otros. Otra de las maneras en que nuestro orgullo se manifiesta, y es una de las más peligrosas, esta es una de las formas más peligrosas en que el orgullo se manifiesta en nuestras vidas, porque viene disfrazada de una falsa humildad. Esta forma de orgullo se disfraza de una falsa humildad, y les estoy hablando de ese complejo de inferioridad. Cuando nosotros tenemos un complejo de inferioridad, estamos sufriendo de uno de los orgullos más terribles, de los que pueden causarnos no solo que perdamos nuestra salvación, sino que nosotros nos apartemos de Dios, o mejor, que Dios nos aparte, ya que la palabra de Dios dice que el Señor mira al orgulloso, lo mira de lejos. Él nos aparta porque Dios abomina el orgullo. Entonces, hace no solo que Dios nos aparte de Él, sino que además en nosotros no se cumpla el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas y ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese complejo de inferioridad, eso provoca que nosotros queramos estar callados. Entonces, en el momento en el que Dios te dice, habla, en el momento en que Dios te da un mensaje y te dice, dile, habla, entonces tú por temor vas a cerrar tu boca. Y esto es algo a lo que quiero en este día que le pongamos mucha atención y que revisemos nuestro corazón. El sentirnos menos que alguien no significa que somos personas humildes y queramos estar calladas. El que seamos personas con complejos de inferioridad quiere decir que tenemos uno de los peores orgullos, de los que Dios más aborrece, y lo vamos a ver por medio de la palabra de Dios. Veamos lo que la palabra dice. Primera de Juan 4:18 nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vemos aquí como la palabra de Dios nos dice que el temor lleva en sí castigo, y eso es lo que produce en nosotros ese complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad produce en nosotros temor, un temor que paraliza, un temor que nos impide llevar a cabo el propósito que Dios ha puesto en nuestras manos. El temor impide que los dones, los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros no los pongamos a servicio de Dios y de la iglesia por temor. Uno de ellos, el más común, es cuando Dios ha puesto el talento en ti de cantar, o ha puesto en ti
la capacidad y el don para hablar a las personas, para compartir su palabra, y el temor hace que tu boca se calle, el temor hace que tu boca se cierre y por esa razón tú desobedezcas lo que Dios ha puesto y ha determinado para que tú le sirvas. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de orgullo, esa falsa humildad, el simple hecho de que yo quiero servir a Dios, pero quiero servir calladito donde nadie me vea, por temor a lo que diga la gente, por temor a ser criticado, por temor a que la gente te señale, a las críticas y a todo esto. De todas maneras, siempre van a decir que tú estás loco, siempre vas a recibir críticas, sea del uno, sea del otro, siempre, lo hagas o no lo hagas. Si no lo haces, vas a recibir críticas porque no lo haces, y si lo haces, vas a recibir críticas porque lo haces. Entonces, de todos modos, te van a criticar. Por eso dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. No seas como Pedro, que se hundió por poner los ojos en la tormenta, en el viento que se estaba moviendo, y por eso se hundió sobre las aguas. No miremos el problema, miremos a Cristo y debemos ser transformados. Necesitamos que el amor de Dios sea perfeccionado en cada uno de nosotros para que alcancemos la estatura del varón perfecto, para que alcancemos la estatura de Cristo. Necesitamos permitirle a Dios que Él transforme nuestras vidas por medio de su palabra, que Él perfeccione su amor en nosotros, porque si su amor no ha sido perfeccionado en nosotros, quiere decir que nosotros no hemos nacido de nuevo. Quiere decir que nosotros no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Y el perfecto amor, que es Dios, Él echa fuera el temor. Y Él mismo ha dicho que no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que este es un día importante para que por medio de este mensaje empecemos a meditar. Y para cerrar, quiero que vayamos a Isaías 51:12. Vemos cómo el Señor aquí nos exhorta también a lo que les estoy diciendo, a lo del temor, que con el temor nosotros ofendemos al Señor. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú? Es decir, ¿quién te crees tú? Te está diciendo el Señor. Para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno. Esta palabra, debo confesarlo, este es uno de los peores orgullos que padecemos los seres humanos, y es uno de los orgullos con los que yo lucho a diario. Ese es el peor orgullo con el que yo lucho todos mis días, porque era algo que yo tenía y que no sabía que padecía. Pero una vez el Señor, por su misericordia, por su amor, me mostró con su luz preciosa, me mostró lo que había en mi corazón, y era un temor que me paralizaba, era un temor tan grande que cuando el Señor me decía, dile, yo por temor, no dije muchas veces, por temor a lo que opinaran de mí, por temor a que se reían de mí, porque cada vez que hablaba se reían de mí o se ofendían por lo que yo decía, y ese temor cada día hacía que yo me paralizara más, y cada día hacía que yo desobedeciera más a Dios. Por eso el Señor me ha movido hoy a hacer este mensaje, para que así como Él hizo conmigo, hoy pueda hacer contigo. Él pueda hacerte libre del temor. El temor no debe estar en nuestros corazones. No debemos tener temor a hablar de Dios ni a hablar lo que Dios ha dicho, porque cuando Él habla, por su palabra todas las cosas son creadas, y nosotros no somos quienes. Si tú dejas de hablarlo, Él no va a dejar de decirlo porque tú lo calles. Él va a buscar a alguien más. Y nosotros necesitamos ser eso, esas vasijas que sean limpiadas cada día para que Él pueda llenarnos. Así que esta es la invitación de este día que el Señor nos hace para que crezcamos en su conocimiento cada día, para que por medio de su palabra
podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, del Rey. Así que, sin más que decir por hoy, mi único anhelo sigue siendo el mismo de siempre, que el Señor te llene con su Espíritu Santo, que el Señor bendiga tu vida con estos mensajes y que el Señor hoy traiga una luz a tu vida para que tú puedas acercarte más a Él, para que tú puedas rendir tu vida y decirle, Señor, con humildad, con sencillez y con honestidad, decirle, Señor, yo soy una persona orgullosa, perdóname y ayúdame y cámbiame. Yo no puedo, pero tú sí. Dale el control de tu vida a Cristo, dale el control de tu vida a Dios. Solo Él puede cambiar todas las cosas, solo Él es el que dice que todo lo hace nuevo. Él puede hacerte una nueva criatura, pero nosotros necesitamos empezar a reconocer lo que hay en nosotros. Si tú no lo reconoces o si tú no puedes identificarlo, acércate más a la luz, lee su palabra y por medio de esa luz, de esos ríos de agua viva, Él va a ir mostrando la oscuridad que hay en ti, en tu corazón, para que puedas ser transformado o transformada. De nuevo te digo, el anhelo de mi corazón es que el Señor te llene con su Espíritu Santo y que te bendiga cada día más. Yo ruego al Rey del cielo, al Dios poderoso, al Padre eterno, que extienda su mano hermosa y su mano poderosa sobre tu vida para que puedas ser transformado, para que puedas ser sanado y sanada en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga.